Página 16. Historia crítica de la filosofía occidental, por D.J. O'Connor, 1964. Tomo 1. La filosofía en la antigüedad. Los jonios. 1.2. Los cosmólogos milesios. Las primeras especulaciones filosóficas fueron intentos de explicar el origen y la estructura del mundo físico. Tales de Mileto es llamado por Aristóteles el fundador de este tipo de filosofía, y Anaximandro y Anaxímenes desarrollaron la explicación materialista de Tales acerca de los orígenes del universo. Todos estos pensadores sostienen, primero, que debe haber una entidad a partir de la cual se formaron todas las otras cosas, y, segundo, que esta entidad es una sustancia de cierto tipo. Ellos difieren en cuanto a la naturaleza de esta sustancia. Tales consideraba el agua como la sustancia original a partir de la cual se formaron todas las otras cosas. Aristóteles sugería que Tales quizá llegó a esta conclusión por las siguientes consideraciones. 1. El sustento de todas las cosas es la humedad. El calor se genera y se mantiene por ella. Las simientes de todas las cosas son de naturaleza húmeda y el agua es el origen de la naturaleza de las cosas húmedas. 2. Existían primitivas y antiguas ideas según las cuales Océano y Telia son los padres de la creación, y los dioses juraban por el agua de la Estigia. Al parecer, Aristóteles no sabía, en realidad, cómo llegó Tales a su principio ni poseía información directa alguna. Tales decía que todas las cosas están llenas de dioses y que el imán está vivo, porque puede mover el hierro. Anaximandro discrepaba de Tales en que, según él, el origen de todas las cosas no es el agua, sino lo apeiron, que se traduce habitualmente por indefinido, infinito o ilimitado. Lo apeiron es inmortal, imperecedero, eterno e intemporal. Excepto en lo que respecta a la aplicación a lo apeiron de estos atributos divinos, la concepción que tenía Anaximandro de él es oscura para nosotros. Pero poseemos alguna información acerca de su manera de concebir los procesos por los cuales se generan otras cosas. Unas pocas observaciones bastarán para describir el carácter general de su teoría. Lo apeiron es el estado inicial de las cosas y en el comienzo, lo que pudo generar el calor y el frío, que se separaron de él como consecuencia del movimiento eterno. Se formó una especie de núcleo, que se dividió en fuego, caliente y seco, y aire, frío y húmedo. El fuego formó una envoltura esférica alrededor de lo frío y húmedo. Luego, este núcleo frío y húmedo se dividió en aire y una especie de barro, y el fuego secó el barro. Así se formaron la tierra, fría y seca, en el centro, el agua, fría y húmeda, que cubre parcialmente la tierra, el aire, caliente y húmedo, que rodea la tierra y el agua, y el fuego, caliente y seco, que rodea a la totalidad. Anaximandro también explica el origen de los cuerpos celestes y de los organismos vivos. Los primeros son anillos de fuego encerrados en tubos de niebla, formados por la perturbación del fuego debida a la dilatación del aire caliente. Los segundos surgieron de la humedad cuando ésta fue evaporada por el sol. El orden del mundo formado de tal modo no es permanente. Simplicio nos dice que lo apeiron es la fuente de las cosas existentes y luego repite palabras que parecen ser de Anaximandro: aquello a lo cual las cosas deben su nacimiento, Génesis, es también aquello a lo cual vuelven a su muerte, Phtora, de acuerdo con la necesidad, pues deben rendir justicia y pagar la pena que se deben unas a otras por su injusticia. Teofrasto dice que Anaximandro también creía en la existencia de innumerables mundos, además de este originado en lo apeiron. Anaxímenes sostenía que el aire es el origen de todas las cosas. Las otras cosas que se forman a partir del aire a través de los procesos de condensación y rarefacción. La Tierra misma se formó por condensación, compresión, del aire. La Tierra es plana y flota sobre el aire como una hoja. Anaxímenes explicó diversos fenómenos meteorológicos como el granizo, la lluvia, la nieve, el trueno y el relámpago,
Los mundos surgen y desaparecen en el curso de los ciclos del tiempo. Ha llegado hasta nosotros una frase de Anaxímenes: del mismo modo que nos mantiene nuestra alma, que es aire, así también el viento y el aire rodean el universo entero. Se dice que Anaxímenes sostenía que el aire está siempre en movimiento. Muchos han sido los que consideraron las fantásticas especulaciones de los milesios como una revolución del pensamiento humano. Tales ha sido exaltado como el hombre que introdujo la serena luz de la razón divina en un mundo gobernado por ciegos instintos y salvajes supersticiones. Los jonios primitivos han sido considerados reiteradamente como los primeros científicos. A este respecto, quizá pueda darse un sentido especial a la palabra científicos, pero se corre el riesgo de engendrar confusiones si lo tomamos en su connotación actual. Pues lo cierto es que estos pensadores no eran científicos. Es decir, no efectuaban cautas generalizaciones a partir de observaciones y experimentos cuidadosos. Por el contrario, basándose en remotas analogías, pasaban inmediatamente a las más amplias generalizaciones, con lo cual revelaban un pensamiento de carácter más mágico que científico. Una apreciación completa de cualquier tipo de especulación debe basarse en las respuestas a tres interrogantes, a saber, 1. ¿Cuál es el objeto de la especulación y cuáles son las preguntas a las que se responde? 2. ¿Cuáles son los métodos empleados para responder a tales preguntas? 3. ¿Qué clase de respuestas se ofrecen? Podemos analizar el pensamiento de los filósofos milesios desde este punto de vista. Según Aristóteles, el objeto de las especulaciones de los milesios era descubrir cuál es la sustancia de la que está hecho el mundo. Pero Aristóteles parece haberse equivocado a este respecto, pues los elementos de juicio de que disponemos no sugieren que este haya sido su propósito. Por el contrario, parecen haber supuesto que el mundo está hecho de tal o cual sustancia, y que su propósito principal era, más bien, dar una explicación de cómo se formó el mundo y de cómo surgieron las cosas que existen en él. Es decir, la pregunta que trataban de responder no era, ¿de qué está hecho el mundo?, sino, ¿cómo se formaron el mundo y las cosas que contiene? Por supuesto, el planteo de tal interrogante supone que el mundo tuvo un comienzo. Ahora bien, en ese periodo, no había ningún elemento de juicio que diera apoyo a tal suposición. Así, las preguntas que los milesios trataban de responder solo eran cuestiones científicas en el sentido más vago del término. Mucho antes del siglo VI, se habían planteado ya tales preguntas y se las había contestado con relatos que eran considerados plausibles. Desde los tiempos más antiguos y en todos los países, los hombres se han sentido fascinados por los fenómenos del nacimiento y la muerte, así como por la creación y la desaparición de las cosas y por la naturaleza transitoria del mundo. Los milesios no revelaron ninguna originalidad en su elección de estas cuestiones, ni fueron originales en sus métodos de indagación, en la medida de nuestro conocimiento. Pero dieron un nuevo tipo de respuesta. Por razones diversas, los mitos prefilosóficos acerca de los orígenes implican, por lo general, la postulación de actividades de deidades semiantropomórficas. A menudo, la creación del mundo es el resultado de la unión sexual de estas deidades o del pronunciamiento de una palabra mágica. Esta es la característica, la única característica, que se halla presente en los mitos de la creación y ausente en la cosmología milesia. En los mitos, se explica el gran misterio por analogía con los procesos biológicos y mediante la terminología utilizada para estos, a la par que los actores son monstruos antropomórficos. En la cosmología milesia, se reemplazan estos procesos biológicos por procesos de formación, separación y condensación, y se reemplazan los dioses por un material. A menos que se disponga de buenos elementos de juicio, no es más racional preferir los procesos de elaboración a los dioses. Pero, aunque no eran científicos,
Los milesios revelaron un sentido común y una actitud no mística que forman parte del temperamento científico. Página 20.